entrelazamiento cuántico o efecto de Dios. El pegamento entre el espíritu y la materia. El entrelazamiento cuántico, descrito como el parteaguas entre la física moderna y la clásica y también llamado, el efecto de Dios, parece servir como un cordón inmaterial que conecta todas las cosas del universo y tiende un puente entre la materia y el espíritu. Las cosas que han estado alguna vez en contacto entre sí, siguen influyéndose mutuamente a distancia tras haberse cortado el contacto físico. James Frazer, La rama dorada. En las últimas décadas, la física cuántica ha tomado una enorme popularidad entre los no iniciados, principalmente por virar el materialismo característico de la ciencia hacia antiguas filosofías como el idealismo, o religiones tan atractivas para la mente postmoderna, como el budismo. Tiende un puente. La ciencia originalmente no se distingue de la filosofía. Ambas buscan describir y entender la naturaleza, o el universo. La naturaleza, que en un inicio era concebida como la manifestación visible del espíritu. Es parte de la interpretación popular de la física cuántica, ampliamente criticada por científicos que en ocasiones no logran salir de la caja. Hacer del mundo algo en lo que la mente participa, o al menos, algo que se parece más a lo mental que a lo inerte y meramente mecánico. A mi juicio atinadamente, el filósofo y físico de Yale, Abner Shimoni, llamó a esta vertiente de la física metafísica experimental. Una de las cosas que ha hecho a la física cuántica tan atractiva para la mente popular, con cierta inclinación a la espiritualidad, es que ha demostrado que el acto de observar un objeto afecta el estado de lo que se observa. Este efecto del observador se explica por la interacción inevitable entre un instrumento y el fenómeno que se observa. Por otra parte, el principio de indeterminación de Heisenberg señala que la posición y el momentum de una partícula no pueden determinarse hasta que no es medida. Existe en un estado de superposición, está, por así decirlo, en todas partes antes de ser medida o observada. La interpretación popular, que extrapola el mundo microscópico, espectral e implicado del quantum al mundo macroscópico, que se caracteriza por el dar sentido. La explicación, ha entendido esto como que al observar cualquier fenómeno, al percibir algo, lo modificamos. La mirada transforma e incluso, bajo cierta influencia del New Age, al percibir, o al creer en algo, lo estamos co-creando. El escritor Robert Anton Wilson, desarrolló toda una teoría de psicología cuántica agnóstica de la realidad, bajo este principio. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. El universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, la mente humana. Entre el tesoro de rarezas que descubrió la física cuántica al penetrar en el átomo, probablemente la más significativa y maravillosa sea el entrelazamiento cuántico. Desde 1935 el físico Erwin Schrödinger notó una propiedad peculiar en la materia subatómica que llamó entrelazamiento, entanglement, en inglés. Esto es, cuando dos sistemas cuánticos entran en contacto entre sí, permanecen conectados instantáneamente, como si fueran parte de un todo indivisible. Schrödinger rápidamente apuntó que esta era la diferencia fundamental entre la teoría cuántica y la física clásica. Actualmente el entrelazamiento cuántico se entiende como un proceso en el que una sola función de onda, describe dos objetos separados, los cuales comparten una misma existencia, no obstante lo lejos que puedan estar entre sí, como si estuvieran unidos por un cordón umbilical invisible o una onda que, en teoría, se puede propagar por todo el universo. Dos partículas que se han entrelazado, tienen una descripción definida juntas, pero cada partícula por separada yace en un estado completamente indefinido. Podemos decir que no existe la una sin la otra, aunque una partícula pudiera estar en las Pléyades, y la otra entrando a tu pupila en la Tierra. Photon study tango, can never untangle. El entrelazamiento cuántico, que ha sido observado principalmente entre fotones, ha sido descrito por Henry Stapp, en los términos de luz gemela, una disposición correlacionada a responder. Albert Einstein desdeñó este aspecto de la mecánica cuántica con su famosa frase de acción fantasmal a distancia.
Einstein, por supuesto, había impuesto un límite de velocidad al universo y no concebía posible un efecto superlumínico. Sin embargo, el físico irlandés John Bell demostró con su famoso teorema que el entrelazamiento cuántico sí ocurre. Algo que ha sido confirmado en repetidas ocasiones, como es el caso del famoso experimento de Aspert. Ahora bien, este misterioso efecto de entrelazamiento a distancia, difícilmente se explica por una fuerza física que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz, para transmitir un estado cuántico entre dos partículas. De existir, ciertamente se mantiene fantasmal. Bell describió esta conexión entre partículas como no local, es decir, que no tiene una ubicación en el espacio. Dice Nick Herbert. Las interacciones no locales, de existir, serían una especie de vudú de la física en el que una partícula influye en la otra, no a través de una fuerza de campo convencional, sino simplemente porque se han tocado alguna vez en el pasado distante. Pese a observarse en el laboratorio repetidas veces este fenómeno que afecta a los bloques fundacionales de la materia que conforma a todas las cosas del universo, existe cierta reluctancia, resistencia, a darle importancia al entrelazamiento cuántico. Nuestra vida en el mundo macro, discurre sin detenernos a pensar en lo que significa que todas las partículas que han estado en contacto entre sí, tengan esta propiedad de conexión cuántica instantánea. No se nos ocurre pensar que estamos entrelazados con ciertas personas, con ciertos objetos, con ciertas ideas que siguen influyéndonos a distancia. Recientemente, sin embargo, científicos han notado que diversos fenómenos macroscópicos, como la fotosíntesis y la navegación de las aves, parecen estar ligados al entrelazamiento cuántico. Aún más interesante es la teoría de que nuestro ADN se mantiene unido debido a esta conexión cuántica. Elizabeth Rieper, y colegas de la Universidad Nacional de Singapur, dicen que este entrelazamiento es lo que mantiene unida la doble hélice del ADN. Según el sitio Technology Review de MIT, Rieper y sus colegas usaron un modelo teórico del ADN, en el que, cada nucleótido, consiste en una serie de electrones orbitando un núcleo cargado positivamente. El movimiento de la nube negativa es un oscilador armónico. Cuando los nucleótidos se unen para formar un par de bases, las nubes deben de oscilar en direcciones opuestas, o la estructura no será estable. Rieper y sus colegas se preguntaron, ¿qué le sucedería a esas oscilaciones si los pares bases estuvieran apilados en una doble hélice? La hélice debería de vibrar y deshacerse, pero esto no sucede, ya que las oscilaciones ocurren como una serie de estados de superposición, lo que significa que oscilan en todos los estados posibles al mismo tiempo. Un entrelazamiento cuántico lo mantiene todo unido. Daily Galaxy. Que el ADN esté unido por entrelazamiento cuántico, es altamente significativo, y por otra parte, algo que podría anticiparse bajo cierto entendimiento de la selección natural y la evolución. Siendo que el ADN es fundamentalmente un programa bioinformático que ha logrado replicarse con éxito, una especie de chip cósmico o libro orgánico, el Axis Mundi de la galaxia, y que la forma más efectiva de transmitir información de la cual tenemos conocimiento, es el entrelazamiento cuántico, es lógico pensar que el código genético esté vinculado entre sí de esta forma. Con el pegamento más potente del universo. Curiosamente es esa oscilación de todos los estados posibles al mismo tiempo, lo que le da cohesión, una especie de omnipotencia cuántica. Además de la teoría expuesta por los investigadores de la Universidad de Singapur, el Premio Nobel de Química Luc Montagnier publicó el año pasado un trabajo en el que sugiere que el ADN emite señales electromagnéticas que imprimen su estructura en otras moléculas, algo similar a una teleportación de información, o en otras palabras entrelazamiento cuántico. El experimento realizado por Montagnier ha generado gran controversia y poca aceptación entre la comunidad científica. De cualquier forma avanza hacia una elegante intuición, que parece reflejarse en la naturaleza. Aún menos aceptado es el trabajo del científico ruso Piotr Garjage, quien sostiene que el ADN es similar a un Internet cósmico. Lo siguiente, del libro Bernstein Intelligence, de Gracina Fossard y Franz Bludor. De hecho, Piotr y su equipo encontraron más paralelos aún entre la genética y la informática.
Especulan que la estructura del ADN basura, el segundo código similar a la gramática del lenguaje humano, y su posibilidad de modificación, se deben a que el ADN no acumula toda la información necesaria en cada momento, sino que intercambia información permanentemente, la recibe, modifica y emite, de la misma forma que lo hace una computadora conectada a la web. Cada persona sería, siguiendo esta línea argumental, un nodo de una red o sistema, como Internet, que involucraría a muchos más individuos nodos. Hay que aclarar que Pjotr es una figura oscura, aparentemente miembro de la Academia de Ciencias de Moscú, según algunos sitios web, de quien se tiene poca información y quien cree que el ADN no solo puede modificarse a través de la interacción de rayos de luz coherente, como láseres, también a través de las palabras, de manera similar a lo que sostiene Masaru Emoto con las moléculas de agua. Aclarando esto, que nos alejamos de la ciencia establecida, la posibilidad de que el ADN de un ser vivo no solo esté en un estado de entrelazamiento cuántico con cada una de sus células, sino con otros miembros de su especie, y quizás con todo el universo, es muy interesante. Es una forma de explicar la fascinante teoría de los campos mórficos, del biólogo Rupert Sheldrake, quien sostiene que existen campos de información que organizan el desarrollo de una especie, y sirven como una memoria de la naturaleza, de tal forma que se pueden transmitir hábitos y mutaciones de manera horizontal, sin tener que pasar de generación a generación. En 1920 el embriólogo Alexander Gruitsch descubrió que los seres vivos emiten fotones ultra débiles, dentro del espectro ultravioleta. Gruitsch los llamó rayos mitogénicos, ya que creía que estos fotones tenían un papel importante en la división celular del campo morfogenético, es decir, en el desarrollo de la estructura morfológica de un ser vivo. En la década de los 70 el profesor Fritz Albert Popp descubrió que esta emisión de luz, a la que llamó biofotones, se presentaba en un rango de entre 200 y 800 nanómetros, y que exhibía un patrón periódico y coherente. Popp teorizó que los biofotones son producidos por el ADN en el núcleo de las células. Esto fue demostrado en los años 80. El doctor Jeremy Narby escribió en su libro The Cosmic Serpent. Como el axis mundi de las tradiciones chamánicas, el ADN tiene una forma de escalera torcida, o una viña. De acuerdo a mi hipótesis, el ADN era, como el axis mundi, la fuente del conocimiento y las visiones chamánicas. Para estar seguro tenía que entender cómo el ADN podía transmitir información visual. Sabía que emitía fotones, que son ondas electromagnéticas, y me acordé de lo que Carlos Pérez Schuma me había dicho cuando comparó a los espíritus con ondas de radio. Una vez que prendes la radio, las puedes sintonizar. Es lo mismo con los espíritus. Con la ayahuasca los puedes ver y escuchar. Así que investigué la literatura sobre fotones de origen biológico. Narby formuló la hipótesis de que cuando los ayahuasqueros del Amazonas dicen comunicarse con los espíritus de las plantas, de sus ancestros o de la naturaleza, en realidad se están comunicando con el ADN de esas plantas o con su propio ADN, el cual tiene un campo holográfico, y de esta forma, obtienen información sumamente difícil de obtener por métodos de prueba y error, como fue en su momento el descubrimiento del curare. Esta es la fuente del conocimiento. El ADN, viviendo en el agua y emitiendo fotones, como un dragón acuático escupiendo fuego. Existe en la profundidad del misticismo humano, una identidad entre el espíritu y la información, que ha sido recuperada con la física cuántica y con la era de la informática. Del gnosticismo al Internet. De Hermes a MSN. Y from Bit. Heisenberg escribió: los átomos no son cosas, son solo tendencias, así que en vez de pensar en cosas, debes de pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de conciencia. Erwin Laszlo ha dicho que la información es el software del universo. Vemos hoy claramente que la información es lo que programa a la materia, lo que de alguna manera arde al interior del cuerpo, la manifestación más conspicua de aquello que llamamos alma, el sol invisible, es la información, el código. La versión de Eric Davis, del Génesis.
En el principio era la info, y la info estaba con Dios, y la info era Dios. Davis, en su texto Images of Spiritual Information, añade. El medio es el mensaje, y el mensaje es el espiritual interior que viene de fuera, señal y ruido cruzando las fronteras entre sí, en el flujo feroz del desdoblamiento. Si el logos, o espíritu, en verdad es omnipresente, entonces debe de contar con los servicios de mensajería instantánea del entrelazamiento cuántico. No por nada el escritor Brian Clegg ha titulado su libro sobre el entrelazamiento cuántico, El efecto de Dios, como si este fuera el resultado de la materialización de la divinidad en el universo. El sello elástico de la unidad. Según el físico Nick Herbert, el teorema de Bell revela que los hechos que experimentamos en el mundo no pueden ser simulados por una realidad local subyacente. Cualquier realidad que se ajuste a los hechos debe de ser no local. El teorema de Bell muestra que debajo del mundanal ruido de nuestra existencia local, yace oculta una realidad cuántica vudú, conectada superlumínicamente que es necesaria para que este mundo ordinario opere. Esta realidad subyacente es lo que David Bohm llamó el orden implicado, un mar de energía del cual se desprende nuestra existencia, apenas como la onda que se forma sobre la superficie de un lago cuando se lanza una piedra. Es también lo que Arthur Schopenhauer llamó el mundo de la voluntad. Nuestra realidad explícita es el mundo de la representación. El Maya, la Matrix. Es también el mundo del Nahual, que expone don Juan Matus según Carlos Castaneda, y que podría ser parte de la tradición oculta tolteca. Es el mundo del espíritu, el Brahman. El entrelazamiento cuántico parece ser el cordón umbilical, de luz comunicante, entre la dimensión de unidad divina absoluta, y el mundo material de la multiplicidad, que es una falsa caída o división, ya que, por el mismo entrelazamiento cuántico, el espíritu sigue irradiando, transmitiéndose a sí mismo a través de nosotros. Informándonos. Con información de Quantum Tantra y de MIP Technology Review. Por Alejandro de Pourtales.